Máquinas eléctricas, transformadores. Un transformador se compone de dos o más devanados acoplados por medio de un flujo magnético mutuo. Estos devanados son llamados el devanado primario y el devanado secundario. Se distinguen debido a que el devanado primario tiene una mayor cantidad de vueltas. Si en el devanado primario se conecta una fuente de voltaje alterna, se producirá un flujo cuya amplitud dependerá del voltaje principal, la frecuencia y el número de vueltas. El flujo mutuo se vincula con el otro devanado, el secundario, e induce un voltaje dentro del mismo, cuyo valor dependerá del número de vueltas en el devanado secundario, así como la magnitud del flujo mutuo y de la frecuencia. Al proporcionar de forma adecuada el número de vueltas en el devanado primario y secundario, es posible obtener casi cualquier relación de voltaje. La parte fundamental en el funcionamiento del transformador requiere únicamente de la existencia de un flujo mutuo, con variación temporal, compartido entre ambos devanados. Este hecho puede ocurrir en los devanados acoplados en el aire, pero dicho acoplamiento entre los mismos se realiza de manera más efectiva al unirse un núcleo de hierro u otro material ferromagnético, debido a que el flujo se mantiene dentro del patrón definido de alta permeabilidad que une ambos devanados. Consideremos un transformador con un devanado primario de N1 número de vueltas y un devanado secundario con N2 número de vueltas, donde las propiedades de este transformador se han idealizado, ignorando la resistencia del devanado y considerando que no existen pérdidas en el núcleo. Bajo estas consideraciones, al aplicar una corriente alterna a través de la bobina primaria, las líneas de flujo magnético se mueven de un lado al otro a través del núcleo, induciendo una corriente alterna en la bobina secundaria. La FEM inducida en la bobina primaria se obtiene por medio de la siguiente ecuación. La tensión en el devanado primario es igual al número de vueltas en el devanado primario multiplicado por la rapidez con la que cambia el flujo en el mismo. La tensión en el devanado secundario es igual al número de vueltas en el secundario multiplicado por la rapidez con la que cambia el flujo en el mismo devanado. Como en ambos devanados la rapidez de cambio del flujo es la misma, llegamos a la siguiente ecuación. La tensión en el primario dividido entre la tensión en el secundario será igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas en el secundario. Se puede construir un transformador reductor haciendo que el número de espiras primarias sea mayor que el número de espiras secundarias. Si se usa un transformador reductor, se obtiene un voltaje de salida más bajo. El rendimiento de un transformador se define como la razón de potencia de salida respecto a la potencia de entrada. Esto es, el rendimiento es igual a la tensión en el secundario por la corriente en el secundario entre la tensión en el primario por la corriente en el primario. En el caso de un transformador ideal, no se obtiene ganancia de potencia como resultado de la transformación, por lo que el rendimiento del transformador es equivalente a 1 y esta expresión se puede escribir como tensión en el secundario por corriente en el secundario igual a la tensión en el primario por la corriente en el primario. Ejemplo: un generador de corriente alterna que suministra 20 amperes a 6000 volts está conectado a un transformador elevador. ¿Cuál es la corriente de salida a 120.000 volts si el rendimiento del transformador es del 100%? Solución. Tenemos la ecuación vista anteriormente. Tensión de
tensión en el secundario por corriente en el secundario es igual a la tensión en el primario por la corriente en el primario. Despejando la corriente en el secundario, nos queda que esto es igual a la tensión en el primario por la corriente en el primario dividido entre la tensión en el secundario. Sustituyendo los valores, llegamos a que la corriente en el devanado secundario es equivalente a 1 ampere. Observamos que la corriente se redujo de 20 a 1 ampere, mientras que el voltaje incrementó 20 veces. Debido a que las pérdidas por el calor en las líneas de transmisión es proporcional al cuadrado de la corriente, tener un bajo amperaje permite transmitir el voltaje largas distancias sin pérdidas significativas. Cuando llega a su destino, se utilizan transformadores reductores para suministrar a los usuarios la corriente apropiada a bajos voltajes. Transformadores reales. La histéresis es la propiedad que tiene un material para conservar las propiedades que ha conseguido por un estímulo cuando éste deja de existir. Si realizamos una gráfica de la magnetización y el campo magnético en el núcleo del transformador, observamos que a medida que el campo magnético producido por la bobina aumenta, la magnetización del núcleo también lo hace. En esta pequeña zona se le conoce como la zona lineal. Si en este momento desapareciera el campo magnético, la magnetización también lo hará. A partir de este punto, la magnetización crece de manera casi lineal conforme crece el campo magnético, hasta que llega a un punto máximo de saturación. A partir de este punto, al reducir el campo hasta volverlo cero, observamos que la curva se desplaza hacia la izquierda. Esto es debido a que existe una magnetización en el material, aunque el campo ya no exista. Si ahora aplicamos un campo magnético negativo, la curva llega al punto de magnetización negativo. Si revertimos el proceso, llegaremos nuevamente al punto de saturación positivo. A este ciclo se le llama ciclo de histéresis, fenómeno que genera pérdidas por calor en los transformadores, motivo por el cual se eligen materiales con poca histéresis, como lo son el acero al silicio. Otro fenómeno que genera pérdidas por calor son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault, producidas por las variaciones del flujo magnético a las cuales se someten los núcleos. Para evitar estas corrientes parásitas, los núcleos se laminan. Adicionalmente, el acoplamiento imperfecto de las bobinas genera una dispersión del campo magnético, es decir, que éste se disipa en el vacío. Para minimizar este efecto, se crean transformadores acorazados. Los cuales se caracterizan por tener dos columnas exteriores, por las que se cierra el circuito magnético. Estas dos columnas no poseen ningún devanado. En los transformadores monofásicos, el devanado primario y el secundario se agrupan en la columna central, y el transformador tiene 3 columnas en total. Un transformador real puede ser representado mediante el siguiente circuito equivalente, donde las pérdidas en el núcleo están representadas por Rm y Xm. R1 y X1 nos representan la reactancia
y la resistencia en el devanado. Estos valores se pueden hallar experimentalmente mediante dos ensayos. El ensayo en vacío, el cual consiste en dejar el devanado secundario abierto y conectar una corriente nominal en el devanado primario. También se conecta un amperímetro y un watímetro. El voltmétro nos indicará la corriente nominal o corriente de vacío, mientras que el amperímetro nos indica la corriente de vacío. Y el watímetro nos dará las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. Otro ensayo es el ensayo de cortocircuito, el cual consiste en cortocircuitar el devanado secundario. De igual forma se ha conectado un voltmétro, un watímetro y un amperímetro en el devanado primario. Cuando se empieza el ensayo, la fuente de tensión está en 0 y se aumenta poco a poco hasta que el amperímetro marque la corriente nominal del embobinado. El voltaje que marca la fuente en este punto se le llama corriente de cortocircuito y el valor que marca el watímetro se le denomina potencia de cortocircuito. La potencia de cortocircuito, es decir, las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas, serán las que nos esté marcando el watímetro. Mientras que la tensión porcentual de cortocircuito se calcula como la tensión de cortocircuito entre la tensión nominal multiplicada por 100. La resistencia de cortocircuito se calcula como la potencia de cortocircuito entre la corriente nominal. La reactancia es la raíz cuadrada de la impedancia de cortocircuito al cuadrado menos la resistencia al cuadrado. Por ejemplo, se tiene un transformador cuya potencia aparente es de 5 kV. El voltaje nominal en el primario es de 1000 volts y el voltaje nominal en el secundario es de 200. Las lecturas de los aparatos nos dan las siguientes. Para el ensayo en vacío, potencia de 90 watts, voltaje de 200 y una corriente de 1.2 amperes. Para el ensayo de cortocircuito tenemos una potencia de 110 watts, un voltaje de 50 volts y una corriente de 5 amperes. La corriente nominal es igual a la potencia aparente entre el voltaje nominal, lo cual nos da 5 amperes. Observamos que estos 5 amperes son equivalentes al amperaje del ensayo en cortocircuito, lo cual nos dice que fue un ensayo hecho a alta tensión. La resistencia magnetizante ahora se calcula como la potencia en vacío entre la corriente en vacío al cuadrado. Sustituyendo los valores, obtenemos 62.5 ohms. La impedancia magnetizante la obtenemos como la tensión de vacío entre la corriente de vacío. Esto equivale a 166.7 ohms. Y la reactancia nos queda como 154.5 ohms.
Ahora, la resistencia de cortocircuito. Esa se determina como la potencia de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito y es equivalente a 4.4 ohms. La impedancia es equivalente al voltaje de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito igual a 10 ohms. Y tenemos una impedancia de 8.9 ohms. Ahora falta pasar los parámetros calculados por baja tensión a alta tensión. Esto se hace de la siguiente forma. La resistencia magnetizante asociada será igual a K cuadrada por la resistencia magnetizante. Recordando que K es la tensión nominal en el primario entre la tensión nominal en el secundario, que para este ejemplo nos da un valor de 5. Tenemos entonces que la resistencia magnetizante asociada tiene un valor de 562.2 ohms. La reactancia de magnetización asociada tiene un valor de 3.862.5 ohms y la resistencia 1 será igual a la resistencia 2 asociada, igual a la resistencia de cortocircuito dividida entre 2. Finalmente, la reactancia 1 será igual a la reactancia asociada 2, igual a la reactancia de cortocircuito dividida entre 2. Con esto hemos obtenido los valores del circuito equivalente para el transformador. Transformadores trifásicos. En un sistema trifásico se pueden realizar la transformación de tensiones mediante un banco de 3 transformadores monofásicos idénticos o mediante un transformador trifásico. Cada columna de un transformador trifásico se le puede considerar como un transformador monofásico. Así, estos funcionan con cargas equilibradas. Todas las columnas del transformador están igualmente cargadas y bastará con estudiar uno solo de ellos mediante un circuito equivalente. Hay que tener en cuenta entonces que las tensiones y corrientes de las potencias de una fase solo son la tercera parte del total. De esta manera, todas las expresiones obtenidas anteriormente para el estudio de transformador monofásico se pueden adaptar al estudio de las transformaciones trifásicas con cargas equilibradas. Las conexiones más importantes en los transformadores trifásicos se muestran a continuación y son la conexión en estrella y la conexión en delta, cuyos diagramas se pueden ver en la figura. Así también, cada transformador cuenta con una placa característica. La placa característica del transformador tiene un aspecto semejante al que se muestra en la figura, donde aparecen los datos técnicos más relevantes del mismo, como son el nombre del fabricante, el tipo de transformador, número de serie, año de fabricación, la potencia nominal, la frecuencia, la tensión nominal en el primario, la tensión nominal en el secundario, el grupo de conexión, intensidad nominal primaria, intensidad nominal secundaria, niveles de aislamiento, entre otros.
Este video fue realizado por Luis Enrique Santos López para la materia de máquinas eléctricas en el grupo 2MB17, apoyándome de la siguiente bibliografía.